Ok, entonces pregunta, ¿qué cosas de aquí están como para revisión? O sea, ¿qué es lo que quieres o necesitas o tienes duda? Mira, como revisión, sí, lo más ah, intenso ahorita podría ser el grupo que se llama, lo acabo de abrir acá también, ah, Leg R, porque ese ya es como a partir de lo que le aprendí a los otros dos, sacarle este, y aplicarlo, ¿sí? Sacarle los puntos importantes y aplicarlo. Ok, Tiene un foot reverse, que de hecho ahí sí todavía tengo como que ciertas dudas en cómo funciona esa cosa. Creo que ya más o menos lo arreglé, pero quiero ver qué onda. Este, pues todavía le faltan muchos atributos a tu foot reverse. sí, definitivamente. Wow, esto salta demasiado. Esto no debería pasar, tendría que ser una transición suave. Sí, creo que eso es, si no me equivoco, es por la forma en que se ven las, ah, las curvas en animación. Esto de, sí, los settings de animación, que los cambié hace poquito. Ok. Creo que debe Mm, ser por eso, no estoy seguro. sí, ponerlo en auto. Ahí está. Sí, pero de todas maneras hay que tener cuidado con esos detalles. Y, por ejemplo, este tipo de cosas, no estoy seguro. Cuando el animador quiere hacer esto, usualmente tenemos un atributo que se llama tip para Ujú. simplemente mover todo esto. ¿Qué es lo que haría el tip? El tip simplemente agarra y rota en este sentido para hacer precisamente ese movimiento. Entonces, el rol, por lo general, lo que hace o lo que busca es esta pose. Ahora, aquí hay un verdadero problema, o uno muy, muy grande. Te estás empujando tu pivote de tu. De la bola del pie. Ujú. Ese pivote debe mantenerse. ¿Por qué? Porque el animador lo que va a hacer es esto, pero lo que va a hacer. ¿Dónde está tu...? Yo creo que... Ok, sería aquí. Lo que va a hacer es esto. Y lo que quiere es que este pivote se mantenga. Entonces, el hecho de que esté pasando esto aquí no es adecuado. Probablemente lo más adecuado para este específico. Es que le casi aquí. Es que este pivote esté justamente a la altura El joint. del joint. Sí, exactamente. Entonces ahora ya metemos todo esto. Ay, no, creo que era este. Son estos dos. Los que van aquí. Y hace esto. Esto es lo que estás buscando en el rol. Entonces ten cuidado. Porque empujar o mover los pivotes con un atributo no es adecuado para el animador. Lo que él busca es que los pivotes se mantengan en el punto en el que un atributo se mueve. Si él quiere mover el pivote, tiene que tener control para mover el pivote. Y esto únicamente si lo necesita. Hablamos, por ejemplo, de los FKs. Si aquí tienes tu FK, dices, ok, quiero mover este pivote. Bueno, pues va, lo pongo y de aquí roto. Aquí, ojo, tu FK no está moviendo la traslación, solo la rotación. Entonces, Ah, sí. Ujú. eh, digo, si solo va a ser rotación, no le vas a permitir traslación. Acuérdate al final bloquear todos los atributos. Ujú. Entonces, ay, mm,
tengo la sensación de que esto se mueve muy rápido. Por la mitad. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la pierna. Si hago esto. Ok, perfecto. Y tu switcher, cómo está cambiando. Muy bien, es una transición suave, perfecto. El FK se mantiene. Lo que no me gusta mucho es la distancia de tu pole vector. Ujú. Digo, se puede corregir de muchas maneras. Una de ellas es simplemente alargando más, porque no tienes este rango de distancia. Entonces, procura dejarle el rango suficiente para que cuando lo tengas totalmente arriba en IK, o sea, en unos 90 grados, eso se mantenga. O sea, esta posición se mantenga. Que puedas hacer esto. Aquí, digo, ya es un punto donde dices, ok, bueno, sí, ya es demasiado y el animador ya tiene que hacer su trabajo y decir, ah, bueno, pues ahora lo animo. Lo que puedes hacer también es agregar un Space Switcher para que pueda cambiar de posición y pueda seguir varios objetos, ¿no? Ujú. Normalmente, ¿qué, qué cosas sigue estos Pole Vectors? Déjame cambio otra vez a FK. Bueno, antes de eso. Este no mueve tu IK, ¿verdad? No. Ok. Ok. Ahí vas a tener Todavía que no- pensar. Ujú. ¿Perdón? Ese todavía no está pegado ahorita, nada más está empezándolo. Va. Aquí ten cuidado cómo estás pensando unir el IK y el FK. Ujú. Eh, Usualmente el control de la cadera se utiliza para... O sea, estos controles que quedan como a un lado, que sería cadera derecha y cadera izquierda, son los que normalmente se utilizan para también mover el IK. Entonces, para que lo tengas en cuenta. De hecho, si no me equivoco, así yo se los había mostrado. Aquí me Sí, veo el esto. que tenía como... Ah, es una geometría que se me fue por ahí. Ok, qué raro. Cuando estaba cortando Ujú. el modelo, la seleccioné sin darme cuenta y apenas ahorita la vi. Sí, vecina. Ah, ese era con un constraint, ¿verdad? Constraint parent de... No me acuerdo si el... de algo FK, creo que era el control al joint IK. Ajá, justamente. Este, nomás que sí lo hice, pero empezaba a hacer cosas raras. Entonces lo quité. Este, De este control a este control y es un parent constraint. Y aquí esto, lo que va a hacer ahora es esto. Ok. A eso te refieres con que te hace cosas raras, ¿no? sí, que se levanta. Entonces, lo que significa que algo está pasando aquí. Claro, porque solamente conectaste la rotación, no la traslación. Ah, con razón. Ahí es Sí. donde te está pasando. Acuérdate que usamos, que para este tipo de cosas yo recomiendo usar lo que es el pair blend en lugar de un blend colors. Aquí está, por ejemplo, estás usando un blend colors, pero ahorita ya existe algo que se llama pair blend, que es este nodo, que este te permite conectar rotación y traslación. Ay, qué raro. De dos objetos, que en este caso sería tu IK y FK, y sacarlo a un solo objeto, que sería el hueso bind o resultado. Entonces yo te recomiendo usar ese nodo para que es más rápido, es más fluido, te crea menos nodos intermedios como los outrotate, ¿no? Los, ¿cómo se llaman? Los convert, El unit conversion, ¿no? unit Algo así. conversion, sí, Ajá. exactamente, se me fue el nombre. Gracias. Entonces, yo te recomiendo que lo consideres. ¿Por qué? Porque si esto te está pasando con simplemente esto, cuando tú quieras mover esto desde acá, te va a pasar exactamente lo mismo.
porque Ujú. únicamente están siguiendo la rotación, no la traslación. Necesitas que sigan traslación y rotación para que pueda funcionar adecuadamente tanto el IK como el FK. Hay varias cosillas por ahí que funcionan como intermedios, entonces te recomiendo que sí lo tengas en cuenta. Y siguen el mismo orden de conexión, ¿verdad? Es el FK, No, aquí el uno es ah, uno y 2 es 2. uno es uno y dos es dos. Ok. Ajá. Entonces sería FK al uno y k dos, usualmente. No sé cómo lo tienes. Switcher es cero, entonces sería uno y 2 es... Ajá. Sí, aquí el uno es el cero y el 2 es el uno. O sea, Ujú. la primera conexión va en el uno, la segunda va en el 2. Entonces es más sencillo en ese sentido. Más directo. Ujú. Sí, ya es menos confuso. Entonces, eso en cuanto a la pierna. Digo, yo sé que esto es como un proxy. Entonces, banking. Aquí lo puedes empujar más, ¿eh? O sea, yo sé que eso es como lo normal, Ujú. pero puedes empujarlo todavía más a que llegue a algo como esto. Digo, a lo mejor aquí todavía como no tienes el stretch, se ve raro. Ya con stretch esto puede funcionar un poco mejor. Ay, algo como esto también, ¿no? O sea, que alcancen otro rango. El animador nunca lo va o nunca debería llevarlo a este rango, pero se puede usar para corregir algunas poses. Entonces, nada más darles un poquito más de libertad. Trata de pensar que el animador siempre va a empujar o va a querer empujar más. Esto está muy limitado. Además, Ujú. probablemente el animador te diga, oye, ¿me puedes dar más rango? O sea, que llega a menos 40. Te va a decir eso, probablemente. Pero lo que quiere Ujú. es que nada más avance más. No quiere más dígitos, solo lo que quiere es más rango. Eso, Entonces sería volver a hacer las conexiones del Set-Driven Key, ¿no? sí, bueno, Y nada más algo así hacerlo como un poco más. hacerlas de nuevo, pues no, pero eh, Bueno, nada más los de los extremos, diría yo. O se pueden modificar. todo se puede modificar. Mira, aquí agarro esto. Y dices que el cero es menos 45, le pongo menos 60. Todo es modificable. Entonces es el inner. Ahí está, ¿no? Ya llega a menos 60. Si digo, pues no, ¿sabes qué? Pues le pongo menos 80. Ya llega a menos 80. Y el outer podemos hacer exactamente lo mismo. 45, pues le ponemos 80. Digo, en lo personal, a mí me es mucho más fácil editar de esta manera que con el set driven key. Pero hay que ser cuidadoso en qué estás editando y por qué lo estás editando, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tienes un rango más amplio y que hasta cierto punto no se ve tan mal. O sea que puede, Ujú. si el personaje en algún punto se llega a torcer el tobillo, con este atributo simple y sencillamente lo logra. O por ejemplo, que tienes de este lado las articulaciones estas del pie, ¿cómo se dice? De la prótesis. Ujú. Pues se puede llegar a romper, puede llegar a pasar algo, puede simplemente que se afloje o algo. Entonces tú le puedes dar este tipo de libertades o incluso más a tu animador. Entonces eso te puede ayudar mucho. En cuanto a diseño, está muy, 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 muy raro en lo personal que, que tengas esto. Déjalo hago en cajas, mejor, más fácil. Sí se sigue viendo, ¿verdad? Sí, 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 viendo. Más la calidad es un poco diferente. Pero déjame pasar a Twitch. Está más fácil verlo ahí.
abajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, aquí estás. Jugar, 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 jugar. Entonces es muy particular. De hecho, me equivoqué en el cuadro de arriba. Déjame lo, lo vuelvo a hacer. Ay. Eh, el rango, o bueno, la distancia de tu fémur es menor que la de tu pierna. O sea, no sé si te das cuenta. Ujú. Entonces, puede ser decisión de diseño. Y digo, dale, funciona. Eso usualmente complica las animaciones. Sobre todo el cómo se llega a ver. Cuando tenemos este tipo de situaciones, donde la parte de arriba de la pierna, más bien, sí, pues la parte de arriba de la pierna o estos muslos es más corta que la espinilla, este tipo de cosas pasan y se genera un efecto visual. No sé si tú lo distingas aquí, donde esto se ve demasiado largo. Ujú. Incluso parece que está como con zancos. Simón. Entonces, digo, si es decisión de diseño, está bien. O sea, no te va a impedir trabajar ni a ti ni al animador, pero es una situación que es peculiar, ¿no? Entonces hay que tenerla en cuenta y a consideración. Eh, pa, 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 pam. Ok, poquito. Ando viendo un poquito lo de los pivotes. Ok, a ver, déjame. Tienes esto. Perfecto. Voy a cambiar un poco esto para ver un poco mejor los joints. No, aquí es donde se ve mejor. Ujú, ok. No sé si te das cuenta cómo existe un, un edge loop justo aquí en medio. Ese edge loop es algo que nos puede ayudar a nosotros como riggers para tratar de darle un seguimiento. Entonces aquí la parte de la pierna la adelantas un poco más. Puedes tratar de hacerlo un poco hacia atrás, este de aquí en específico, para que trate de seguir esa línea y vaya justo por el medio. Digo, si te funciona bien de esta manera o si lo hiciste por alguna situación en específico, adelante. Porque también te recomendaría esa situación por la parte de las pompas. Tiene demasiada nalga y Simón. demasiada cadera. Entonces, el hecho de que tú tengas aquí esto te va a hacer un poco complicado hacer el skin aquí. Incluso yo para esta parte de los glúteos te podría recomendar agregar un joint, obviamente por cada nalga, por cada pompi, te- que te ayude a generar un soporte de skinning. Ahora, el problema con eso es que vas a tener que configurarlo y puede que te cueste un poco más de trabajo porque necesita cuando alces la pierna hacia enfrente. Déjame agarro el control. ¿Está? Cuando lo alces hacia enfrente, te lo voy a ocultar. Vas a necesitar que mantenga precisamente esta curvatura, este volumen. Que, o bueno, más bien, con ese joint extra que estoy mencionando, se mantendría más o menos bien.
La cosa es ver realmente qué tanto funciona. Porque si queda demasiado abultado, también se ve extraño. Porque de forma natural, cuando esto se estira, aquí no se ve redondo, se ve más plano. Y lo mismo hacia la inversa, ¿no? Cuando lo hacemos hacia atrás, si tenemos ese joint extra, lo que nos va a pasar es que se va a mantener tanto abultado que necesitamos que aquí se unan o se vayan como entremezclando las líneas, que se vayan aplastando. A lo mejor sí que salga un poco, pero no que se mantenga toda la forma como globular que tiene la forma del trasero. Entonces, vas a tener que tener cuidado. Digo, tratar de tener el joint a la mitad de la geometría te puede ayudar un poquito más. No es una respuesta así que te diga, uy, sí, ya eso te soluciona todos los problemas de la vida. Porque la geometría es muy particular. Y de todas maneras vas a tener que buscar soluciones tanto de skinning como de correctivos para esta sección. Ujú. Aquí no está al 100% alineado, pero ya vi que no tienes un loop justo en medio. Entonces creo que a lo mejor te guiaste más por este vértice. Pero podría quedar un poquito más en medio. De hecho, si te fijas, aquí tienes un template en la ropa. Y ves cómo tienes este loop justo en medio. Ujú. Bueno, si te fijas, tu joint no está cerca de ese loop. Bueno, está cerca, pero todavía se aleja un poquito. Entonces podrías tal vez mover o acomodar una mínima fracción en ese sentido para que, para que se ajuste. Digo, ahorita lo haré un poquito a la salvaje, pero que quede algo como esto, ¿no? Si te fijas, alineando el tobillo de aquí abajo, o en esta parte que quede justo en medio, no te va a afectar demasiado eh, el pivotaje de aquí. Voy a volverlo a mover, pero voy a quitar el skin por ahorita. Aquí está. Entonces no te afecta demasiado, ¿no? Te fijas, aquí es donde lo tienes y aquí es como queda. O sea, solo es una fracción lo que se mueve, lo que te va a quedar prácticamente igual. Y aquí en la pierna pues va a estar más o menos en la misma situación. Entonces es mínimo la corrección que necesitaría, pero que a lo mejor te puede ayudar un poquito más en el skin en cuanto al pie. Digo, no va a afectar demasiado porque es muy pequeña la diferencia, pero se puede hacer. De ahí, ¿qué otra cosa tienes por aquí? Que, ¿Qué otra cosa tengo ahí? que se pueda ver, porque por ejemplo creo que estás como construyendo una espina Sí, eh, este, por NURBS, pero no sé. sí, la otra vez me dijiste, se puede construir una espina por NURBS, y no se me ha ocurrido que se podía hacer. Ujú. Entonces apenas ahorita construí la NURB, pero me está dando de topes con la jerarquía de los controles, de cómo hacerlo que sea como, ¿cómo se dice? Híbrido IKFK. Ahí es donde estaba, así como que, ajá, está chistoso este asunto. Pues es bien fácil. Primero necesitas aquí otro grupo offset por cualquier cosa. Tienes como minúscula, dejo como minúscula. Según yo no es tan estrictamente necesario, pero voy a seleccionar ahí, este control y el grupo offset. Voy a agarrar el segundo. Parent constraint, maintain offset, añadir y voilà.
Aquí ya tienes algo. Y ya me acordé por qué necesitaba otro grupo offset. Lo voy a hacer en el primero. Tará, ahí está. Y voy a agarrar este, el de arriba. Selecciono este. Hago un aim constraint. Voy a modificar el constraint, que va a ser en Y. Creo que lo tenías. ¿O era Z? La rotación. Creo que lo tenías en Z. Ay, puse... No, si es en Y. Está. Y déjame mejor lo vuelvo a hacer porque es en Y, pero está como raro. Ok, voy a agregarlo, pero voy a añadir que se mantenga el offset. 0, Y, ahí está. Up, vector. Sigue siendo Y. Or up vector, perfecto. Entonces yo creo que con eso es suficiente. Y aquí obviamente ya nada más es como limpiar un poquito skin de esto. Sí, ahí está. El pelvis no tiene por qué tener influencia después de la mitad de la espina. El pecho no tendría por qué tener influencia en esta sección. Y la mitad del torso deben tener justo la mitad del 100%. Nada abajo, nada arriba. Y ahí podemos empezar a hacer un smooth. Creo que 0.5. Y empezar a ver cómo ir ajustando los valores. Digo, ahorita es un poquito burdo, pero listo, ¿no? Ya tienes una curva más o menos limpia. Mantiene una S, que eso es... puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo el proyecto y cómo lo estés considerando. Si quieres que se mantenga totalmente recto, vas a tener que manejar otro tipo de skinning que te ayude a mantenerlo lo más recto posible. Pero si te fijas, pues te va a ayudar esto a tener ciertos comportamientos que son un poquito, pues, similares a lo que es la espina IK con la curva, ¿no? Con el IK spline. Vamos a poder tener twist. Obviamente aquí lo puedes agregar para que también se agregue un twist aquí, dependiendo a la rotación. Entonces aquí depende ya agregarle más o menos funcionamientos de acuerdo a lo que quieras. Y para que sea como totalmente híbrida, digo, ya teniendo en cuenta que esto tiene un parent constraint, pues realmente no lo necesitas dentro del control pelvis. Y lo que puedes hacer es crear eh, pa, 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 controles. Ahorita lo voy a hacer con locators. Que estos sean como... bueno, este no es tan necesario. Está. Tararán. Y de hecho este, ¿no? Sería este, aquí. Tarap. Y ya tenemos estos controles FK que van a mover al chest. Y el chest por inercia, o bueno, por el constraint, va a mover nuestro El aim, nuestro aim, el- nuestro mid. Y me acabo de dar cuenta que no tengo el color management.
por eso también se me es más difícil ver la geometría. Ahí está. Sí, con eso está. Va. Entonces, digo, esta es una forma de construirlo relativamente sencillo. Ventajas, puedes tener toda la cantidad de controles FK que tú quieras. Yo te recomiendo que no te excedas también. O sea, 2, 3 FKs es, por lo general es suficiente para una espina. Eh, tienes obviamente tus controles de pelvis, tienes obviamente tu control de chest. Y queda esto totalmente independiente uno de otro, lo cual quiere decir que obviamente tu pelvis la puedes manejar con otro tipo de jerarquía, con otro tipo de controles. Tu mid torso obviamente ya no como ya no necesita estar dentro de toda esta jerarquía, pues simple y sencillamente lo puedes dejar aparte, puedes usarlo con otro tipo de sistemas. Y tu chest puede, como ya queda en una jerarquía de FKs, pues ya la puedes acomodar de una forma totalmente diferente o independiente. Lo cual pues a mí en lo particular me gusta poder ser modular, que lo puedas quitar y poner en cualquier otro lado y siga funcionando. Ujú. Entonces, en lo particular por eso me gusta mucho este sistema. Por eso te lo llegué a mencionar. A diferencia, por ejemplo, del X-Plane, que para poder hacer eso de que quitas los controles de un punto y los pones en otro y siga funcionando, se puede, pero es un poquito más difícil. A veces. Ujú. Dependiendo del tipo de construcción que estés manejando. Ah, carajo. Sí, estuve revisando videos de cómo hacen ah, los X-Plane y todo eso. Ujú. Y sí se ven bien latosos porque le meten como tres cadenas diferentes a una misma espina. No sé. Dije, Sí, no, es mucho, es mucho. es que depende del funcionamiento que quieras. Sobre todo, por ejemplo, para lo que es stretch y squash, algo que me gusta mucho de todo esto es que ya lo único que necesitas es literalmente poner un locator abajo, uno arriba, calcular la distancia y hacer que se escalen los joints de forma independiente. Entonces puedes meter ese stretch y squash de forma muy sencilla. Y obviamente, como estás siguiendo una norm, no vas a tener una deformación eh, tan peculiar o particular. Porque a veces con el X-Plane, tratando de seguir la curvatura de la espina, lo que te resulta es tener una situación donde eh, algunos joints, dependiendo, por ejemplo, si usas la escala por medio de traslaciones, llega un punto donde a la hora de estirarlo, un joint puede estar demasiado lejos, ¿no? Y a la hora de Hola. esquinar, ya se vuelve complicado, o las escalas puede pasar algo similar, entonces... ¿Ibas a Como decir lo que algo? veíamos la vez pasada, ¿no? Que se pasa un poquito la curva y uno de los gens se vuelve loco y se va hasta atrás, así, bien feo. Sí, que es donde empiezas a tener como esas limitantes, esas situaciones peculiares. Y espérame tantito, que está lloviendo un poquito fuerte, voy a cerrar ventanas. Sí, Listo, volví. no, Ahora sí. Ujú. Sí, a veces ese cálculo, uno de los joints se puede volver un poquito loco y es un poquito más complicado de estar cuidando. Otra de las ventajas es que aquí es un poco más fácil eh, el hecho de que ya tienes tus joints skin aquí, independientes. Puedes meter simplemente un control. Vamos a hacerlo.
X, 0. Simplemente meto este joint aquí. Y ya tienes un punto de control extra para el animador. Porque este, como es el joint skin, ya simplemente es un tweaker para Ujú, ajustar. Entonces es un poquito más rápido. O yo siento que son menos pasos o más fácil de lograrlo, a mi parecer. Hay quienes no gustan de este método, hay quienes dicen no, o sea, la espina tiene que ser con el X-Plane y hacerlo con un ARP es malo, es de lo peor. Digo, es un punto de perspectiva, son formas diferentes de hacerlo. En lo personal, a mí me gusta mucho más este método, lo siento más fácil hasta cierto punto, ujú. pero vaya, ahí sí que cada quien. No sé qué más. Aquí está un poquito rara la forma de este control. Digo, yo sé que a lo mejor estabas como probando, pero está un poco peculiar. Sí, estaba batallando para acomodarlo bien, precisamente porque no intentaba que no se escondiera mucho en el cabello, pero desde la vez pasada estaba teniendo muchos problemas con en este control en específico. Como que queda medio extraño. Por ejemplo, si lo que quieres es que no se esconda tanto en el cabello. Ah, ching. Digo, yo lo que haría. Ahorita lo voy a duplicar nomás. Control D, Shift P. Voy a ocultar todo esto. A ti también, a ti también. Es, hazlo más pequeño. En cierto sentido, ¿no? Ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí, por dónde está la posición, yo diría que esto es tu chest. Ahí puede quedar bien toda la forma del chest. Podrías exagerarlo y mandarlo muy lejos, pero, tienes que considerar una cosa. En este punto ya es fácil de ver, ya es fácil de seleccionar tu control. O sea, hazte esa pregunta. O sea, si aquí es fácil de seleccionar, de agarrar, va. Cuando tú lo muevas, o sea, cuando ya mueva toda la cabeza, el pecho va a quedar aquí, la cabeza va a quedar acá. Va a seguir siendo fácil de seleccionar. O sea, aquí lo que yo más te podría decir es, bájalo un poco más, lo puedes bajar un poco más. Si de verdad quieres o necesitas o te piden que sea seleccionable por la parte de atrás, pues órale, dices, va, te lo aviento lejos. O, no sé, enorme para... Ay, qué raro. Ah, para, papá. Para que eh, agarre toda esa parte. Puedes crear un control más específico o personalizado. No necesariamente un cubo. Puede ser también un círculo que vaya en esta sección nada más y atraviese las alas, pero que quede en esta Ujú. parte de abajo. Entonces, vaya, ahí ya puedes variar un poco la forma. Este tipo de cajas es más o menos común verlo, pero digo, no es un requisito. Entonces, hay quienes para el pecho solamente ocupan una línea enfrente y una línea atrás, que es como medias lunas. Hay quienes ocupan una flecha hacia cuatro direcciones. Entonces ahí, digo, no te quedes o no te encasilles en un tipo de control específico. A no ser que obviamente tu producción te diga, oye, para el pecho necesitamos
este, dices va. O bueno, para todos los personajes vamos a usar este shape, dale. Ahí ya tienes que usar ese shape. Pero eso no significa que no lo puedas acomodar para que funcione bien. Entonces, solo sería no cambiarle la forma, pero puedes cambiar posición, altura, tamaño, para que obviamente no se oculte tanto. Te digo, aquí está muy arriba. De hecho, tu pecho está como muy, muy, muy arriba. Hablando de eso, pivotes, voy a ocultar esto y esto. Ay, no, este no era. Bueno, está bien. Este. Eh, puntos de la espina. Digo, aquí marcaste uno y marcas que el pecho termina acá. No. Eso Muy no está alto. bien. Demasiado alto. Ok. Obviamente, digo, ya sabemos que eh, nuestra línea principal de la espina corre por aquí en medio. Vale. Ahora, ¿dónde empieza o dónde termina la, la deformación de nuestro pecho? Si recuerdas, aquí tenemos lo que es nuestra caja torácica, que es como una caja donde vienen las costillas, y aquí tenemos el esternón, y aquí se conectan las costillitas, que son bien ricas cuando están adobadas, las de res. Entonces, lo que tienes que considerar es que esta caja, sobre todo esta última parte, bueno, sobre todo esta primera parte, es un bloque prácticamente sólido. ¿Por Ujú, qué? Porque estas últimas costillas de aquí abajo son costillas flotantes. Esas tienen un poco más de flexibilidad. Y sobre todo en rigs para cine, animación o deformaciones como un poquito más cartoony, eh, prácticamente se las puedes quitar. No pasa nada. O sea, tu personaje puede vivir sin ellas. Pero esta parte hay que tratar de mantenerlo lo más sólido posible. Entonces, trata de considerar que tu espina empieza aquí y termina más o menos por esta sección, que es donde va a empezar el esternón. Entonces, tu chest puede quedar más o menos en esta sección. Aquí sería donde esta parte que estás marcando, que es donde empiezan las clavículas, que es donde termina el esternón, es donde puedes marcar lo que es un control extra para los shoulders o las clavículas como tal. ujú. Y de aquí ya nacen los hombros, brazo, eh, tobillo, eh, codo, perdón, codo y muñeca. Entonces, yo te recomendaría más o menos esa alineación. Luego nos podemos ir directamente aquí y buscar eh, caja torácica. Y es justamente como esto, ¿no? ¡Tarán! Sí. Entonces, la, el inicio de la espina está por esta parte, que es donde está la pelvis, la caja pélvica, o el hueso pélvico. Y más o menos termina por aquí, que esta parte es mucho más sólida. De hecho, mira, aquí está arriba el esternón. No, según yo, todo este es el esternón. Pero bueno, en personajes ya más cartoony, pues puede esto variar un poco, de más o menos por dónde está. En las mujeres, si te fijas, esta sería la zona de los pechos, que es más o menos donde empieza. Que eso lo Ujú. puedes tomar como referencia, ¿no? Aquí tu personaje es como muy achatado en cierto punto del torso. O sea, por la forma que tiene, como que de repente parece que esto
que el pecho como que cuelga mucho, que digo, Ujú. es creo que diseño de personaje. Mira, no tanto. Está como muy picudito. Pero dices, pero lleva ropa, ¿no? Entonces, sí. eh, sí, más o menos podría verse así, más o menos. Pero igual yo recomiendo que aquí chequen diseño de personaje y ver si la forma realmente está bien. Tengo mis dudas por cómo se vería. Según yo, no estoy tan seguro, no soy tan bueno dibujando. Pero según yo, tendría que verse algo como esto. Más o menos. Pero bueno, no sé. Igual sería checarlo con alguien que sepa un poquito más de dibujo y de anatomía. Y Y te digo, modelado de pasada. ¿eh? Y de modelado de pasada. De modelado, por ejemplo, aquí, esto es que eso está un poquito extraño cómo haces esta curvatura hacia arriba de que va subiendo. Te digo, según yo, a lo que yo recuerdo del cuerpo humano y mis conocimientos de anatomía y todo esto, no se debe de ver así. O sea, no tenemos esta curvatura. Bueno, de hecho las mujeres no tienen esta curvatura en esta sección. Vamos a ver. Mujer, blusa, perfil. Ta, 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 ta. Playera, pegada, perfil. Más o menos. Mm, claro. Así más o menos puede ser. Por la ropa. Pero mira, más o menos esto es lo que comento. Como que no, lo que tú tienes es como que aquí arriba se hace y después baja. Pero según yo el pecho normalmente es como más así, más caído. Al final de cuentas pues es Ujú. gravedad. Hace esto, bulto, según yo. Y esto normalmente se refleja en, en la topología. Este tipo de forma. Y esto tomando en cuenta que sería un pecho pues, más o menos de alguien joven, entre sus, no sé, diez y tantos, o sea, finales, casi en sus veintes, a sus 25 30 y tantos años. Poco a poco con el tiempo esto empieza a caer más y más, ¿no? Tanto porque la piel se va estirando, el aumento de grasa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo, está como raro. Para llegar a tener esta forma normalmente se levanta, o sea, o tendrías que estar usando algo que lo esté levantando y forzando a esta posición. Pero no es nada cómodo para las mujeres. Entonces, te digo, me parece peculiar. Te digo, igual sería checarlo con diseño de personaje y ver si eso es lo que se quiere. Aquí me parece también peculiar este hundimiento que hay de repente. No sé si te fijas cómo va como recto, recto, recto. Se hunde, sube y después hace ya como la curva. Eso ya es de topología, no es necesariamente de rigging. Entonces, eso es otro asunto. Mm, Y tal vez te cueste un poco de trabajo el skin en esta parte, pero está bien. O sea, ya sería como ver cómo lo vas a resolver.
Ujú. ¿Cómo lo estás pensando, planeando? Aquí. Tengo que bajar también el, el pivote del pecho. Sí, bueno, yo te recomendaría que lo bajaras. Ujú, Te digo más o menos que quede como por aquí. O sea, está bien, o sea, si tú quieres que tu control quede aquí arriba, o sea, el shape del control quede arriba, está bien. O sea, eso no hay problema. Pero en sí el punto origen de la rotación tiene que estar más o menos en esa sección. Porque vas a mover toda esta parte. De hecho, algo así como aquí, que lo tienes marcado más o menos. ujú, Todo esto es prácticamente algo sólido. Algo que se mantiene como una sola pieza. Entonces, por lo general, y digo, ya considerando y manejando ahorita así como a lo salvaje, tu espina más o menos debería quedar de esta manera. Entonces, selecciono, por ejemplo, aquí. Espérame. Tu joint chest. Que ahorita es el que voy a usar como para el ejemplo nada más. Lo que va a pasar es que cuando estires tu espina, todo esto se va a estirar, pero esto se va a quedar sólido. ujú. Es lo que debes como de buscar un poquito en esa parte. Pa, 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 pam. Aquí ya está, queda abajo, entonces no lo voy a agregar ahorita. Se empieza a hacer esto. Ahorita digo, no estoy limpiando skin ni nada. Obviamente no queda perfecto por la posición donde está. Pero pues esto sería como más o menos la idea, ¿no? De que cuando estiras el pecho, esto sea lo que se estire, pero el pecho se mantenga sólido. Ujú. Ok. Y no sé, ¿qué más? Creo que ese era un problema que tenía con uno de los rigs la primera vez que nos diste clase. Ajá. En el skin batallé muchísimo con los gels del pecho, precisamente porque se formaban de una forma bien extraña. Este, es que me acuerdo que son unas deformaciones bien feas. Lo vi hace bien poquito, pero bueno, no lo vi hace poquito, lo vi hace como 3, 4 meses, tal vez 6 meses. El rig, y la verdad sí está muy feo ese asunto. Sí, suele pasar. Pero el lado positivo es que ya ves esos detalles. Ujú, Entonces, eso significa mucho progreso. Entonces, más que nada, yo creo que es parte del pivotaje. Yo en un tiempo también solía ponerlo como muy arriba. No tan hasta acá. Usualmente lo ponía yo como por aquí. Y me costaba mucho trabajo el skinning. Pero te recomiendo hacerlo más abajo. Y el skinning se vuelve mucho más sencillo. Porque vas a tener toda una zona mucho más sólida y más fácil de hacer un smooth que te ujú. lleve a tener unas deformaciones más adecuadas. Ok, ok. Sí, sí. Ahora, ah, en uno de los grupos de ahí arriba, en este mismo rig, creo que es el de Ant. Ants ah, G, KFK. sí, ese mero. No sé si podemos revisar el pivote del brazo, sobre todo el que está en el hombro. Eh, Porque pues no me gusta dónde está. Eh, está muy arriba también. no es tanto que esté como muy arriba, es que para empezar la topología no ayuda.
Después, la posición del brazo, el hecho que vaya hacia enfrente menos. O sea, no te permite distinguir adecuadamente más o menos la deformación de, del brazo. ¿No? Pues, según yo, esto lo voy a tener que dejar como por aquí para poder hacer esta revisión. Voy a subirlo un poco más para que se mantenga más recto el brazo. Mm, Creo que es un poco el tema de los loops, que no está como eh, con un acabado como tan chévere. Pa, 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 pa. Por ejemplo, yo puedo recomendar que tú trates de tomar como referencia algo como esto, que esta topología viene directamente de Hippie Drum. Ujú. Tienes este tipo de deformaciones simplemente con skinning. Entonces, es una topología que funciona bastante bien, con una muy buena deformación y toda la onda. Entonces, eh, hay distintas variantes, hay distintas formas de hacerlo, pero la que yo he visto que funciona mejor es esta. Para mayores o mejores deformaciones, esta es la que más me ha gustado. Entonces, puedes tratar como de mejorarla o de igualarla. Y una vez que lo tengas, trata de considerar si vas a tener esto aquí así, más o menos, y va a estar como en una diagonal. Aquí va a venir otro loop y esto va a venir hacia abajo. Si te fijas, te va a hacer como una triangulación. Entonces, lo que puedes hacer es de donde esté la. Ay, shoot. Para. Está. De donde esté tu clavícula, vas a trazar una línea imaginaria que te lleve a esa triangulación. Y déjalos pongo en otro color. Tomamos de donde esté. Digo, ya. Ahorita voy a tomar de referencia esto, pero ya donde quede bien tu topología, vas a trazarlo en esta diagonal. Esto no es una regla, solamente te va a servir para una aproximación. Y decir, ok, pues puedo poner más o menos el joint por aquí. Más o menos. Obviamente por dónde está y por cómo está el brazo que baja y todo, yo siento que va a llegar más o menos por aquí, más o menos aquí así, y el joint va a quedar más o menos por aquí. Y ya de ahí va a caer. Más o menos es donde siento que debería estar o va a quedar tu joint. Aquí lo siento muy arriba, tratando de seguir como esta idea que recuerdo que les mencioné, pero como no está muy bien definida la topología, eh, sube demasiado. Entonces, como primer punto. De ahí te digo, esto que esté así el brazo, ay,
Es muy complicado porque desde un inicio tu IK ya viene con una rotación. O sea, tú aquí lo mandas hacia abajo, pero este brazo, y de hecho este de aquí, si te fijas, tiene una rotación demasiado exagerada. No sé si te acuerdas una de las reglas, o bueno, una de las cosas que hacían que un IK funcionara mejor. Y es, ¿De rotaciones? ajá, con los joint orient. Que tu Ujú. joint orient, el tercero, de preferencia que estuviera en ceros. El segundo, que solamente tuviera una de las de los ejes modificados. El primero no importa si tenía los tres, que en Ujú. este caso sería visto desde el grupo offset, tiene los tres modificados. Dices, ok, va, no hay problema con ese, pero el segundo, al tener tanta modificación en todos sus ejes de orientación, no va a ser un funcionamiento adecuado a, o bueno, va a ser más difícil de controlar el funcionamiento del IK. Como ves, aquí se está rotando. Simplemente con levantarlo se rota Ujú. demasiado. Ya lleva un eje de dirección. Esto. Ya lleva esta dirección. El animador prácticamente en todas las poses, en todas las animaciones, lo que va a necesitar hacer es ponerlo aquí y empezar de aquí a animar. Que si te fijas, pues ya tenemos modificaciones, ¿no? Y obviamente esto va a necesitar una rotación, que ya esté bien orientada la mano hacia afuera, que no esté metido así como en este sentido, sino que tenga eh, esta dirección más o menos. Entonces yo esta parte yo les recomendaría retomarlo o modificarlo en modelado para que quede lo más recto posible, que no quede con ángulos o el menor ángulo posible. Eso como una sugerencia, porque eso sí puede tomarles tiempo. O sea, ahorita, por ejemplo, solamente para alzar el brazo, fíjate cómo se van modificando las traslaciones, ¿no? Y voy a agarrar únicamente... Ahí, déjame dejar esto en cero. Voy a tener como ejemplo solamente el control IK. Aquí se están modificando todas las traslaciones para poder alzar el brazo de una forma que esté más o menos recta. Ahora, si yo únicamente alzo en esta dirección, tengo esto. Entonces, si realmente queremos o el animador quiere tener esto aquí, ¿cuál es el problema para él? Que tiene que limpiar 3 curvas de animación por cada control que vaya a estar moviendo en, en los brazos. Y dices, ah, pues no es tanto. Claro, pero ¿qué pasa cuando ya tienes todos tus controles animados? O cuando tienes que animar los otros 60 controles, con 3 ejes de rotación en cada uno, o 3 ejes de traslación. Llega un punto donde se vuelve muy tedioso, muy cansado y muy complicado. Por eso debemos de tratar que este tipo de cosas se queden realmente sencillas y que un movimiento simple, como por ejemplo alzar el brazo, se pueda lograr a través de solo un eje de traslación. Dos, dices, bueno, tal vez podría ser. Pero aún así, lo ideal es que sea uno solo el que se modifique y que quede recto. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta en modelos. Sí. Porque sí puede ser como muy agobiante para el animador. E incluso, por ejemplo, ahorita en FK, si queremos que quede recto, tenemos que estar modificando muchas.
rotaciones. Ahí está, tenemos 3 ejes de rotación modificados para que quede recto. Y nada más, o bueno, en general, es en el codo. Es esa parte, ese ángulo que tiene. La parte del brazo, del hombro, puede mejorarse, sí, pero es mínimo, ¿no? No es tanta la diferencia. Pero el otro sí es demasiado. Entonces, ese sí, tengan cuidado con eso. Porque sí, les puede traer muchos problemas y puede que haga que su proyecto demore demasiado Ujú. en la fase de animación. Y obviamente esto considerando que, y sobre todo en rotaciones, digo, no sé si te acuerdas de esto que es el gimbal lock. Sí, que de hecho como que sigo sin entenderlo perfectamente. Es como muy sencillo hasta cierto punto. Digo, hay varios videos donde lo explican, pero... Ay, santo Dios, solo necesito la animación. Nuestra rotación en 3D es esto, son 3 ejes, X, Y, Z. Entonces, en una maquinaria, lo que va pasando es que una va dirigiendo a la otra. Pa, pa, pa. Entonces, hay un punto donde se van a sobreponer una, dos o hasta las tres. Ahí, por ejemplo, aquí ya se sobreponen dos. Si tú mueves Y y Z, van a mover exactamente en la misma dirección. Y esto les afecta a los animadores. Si tú lo que quisieras es mover Z en este eje, pero no vas a poder. Entonces, ese gimbal es esa situación, ¿no? Para lograr esta rotación, movió eh, los tres ejes. Entonces, el punto es, mientras más ejes muevas, es más fácil que alcances un gimbal lock, que es se pierde una rotación. Y a la hora de estar limpiando las animaciones y de estar calculándolas, puede salir algo mal. Y puedes ver de repente que se flipea o que se estanca o que no funciona como debería estar funcionando. Aquí tenemos que Y es ZXY. Entonces, mientras más empecemos como a tratar de modificar, de ajustar, si te das cuenta, eh, nuestros ejes de rotación, ya mostrando el gimbal, tenemos que es X, Y y Z. Ya están modificados. Ya no están en una cruz perfecta. Eso al animador sí le afecta demasiado. Y esto es únicamente tratando eh, de alinear lo que sería el, el codo. Entonces hay que tener como cierto cuidado con eso del gimbal lock. Una forma de verlo, si quieres hacer como un ejercicio tú mismo y tratar de entender qué cangrejos es y para qué sirve o por qué debemos de tener como mucho cuidado. Te lo voy a hacer. Pa, 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 pa. Ahí está. Y voy a modificar sus atributos extra 2. Vamos a ponerlo en 4. Que se vean bien. 4, 4.
Y es precisamente hacer lo que hace en el video, ¿no? Voy a cambiarles el color al shape. Drawing all rights, enable index. Voy a poner por RGB, es más rápido. No importa el orden. Pero siempre va a ocurrir exactamente lo mismo. Es una cuestión matemática, física. No podemos evitarlo. Y por cada color solo vas a mover ese eje. Digamos, por ejemplo, tengo este y únicamente, como es el rojo, voy a mover únicamente el eje X. Tarara. Está perfecto, funciona bien, puedo rotarlo 100%. Tarara. Y de hecho podríamos hacer una pequeña animación de esto, donde la rotación está en ceros y no sé, en 30. Y de hecho esto lo voy a poner en 30 para que se... Ay, 30. Y no sé, aquí le pongo 360. Una sola vuelta. Eso es todo. Ahora Z. Voy a hacer exactamente lo mismo. 360. Ay, 360. Y aquí, 0. Y esto es en Y, que aquí en ceros, en uno lo dejo en ceros y aquí lo dejo en 360. Si yo empiezo a mover esta animación, empiezan a girarse, empiezan a girarse. No sé si ves cómo de repente se cambian, se interpolan las rotaciones. ¿Qué es lo que querríamos que haga cada uno de estos? Voy a eliminar, por ejemplo, ahorita solo estos dos. Voy a eliminar. X queremos que haga esto. Perfecto. Y que lo haga todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ya metemos Z eh, en, en esta rotación? Como Z va a modificar eh, a X o el pivote de X, aquí vamos a ver que X, fíjate cómo ya se hizo diagonal a 6 cuadros nada más. Si lo vemos desde un punto de perspectiva, ya no es una vuelta recta. Y eso es lo que empieza a pasar con el gimbal, que una modifica a la otra. Y esto siempre pasa. La computadora trata de evitar este tipo de cosas lo más posible y dejarle al usuario el problema resuelto. Pero no existe tal como un problema resuelto, el problema sigue ahí y no podemos evitarlo. Hay explicaciones como un poquito más densas de todo esto. Y voy a eliminar. Porque como digo, queríamos que esto pasara. Pero no importa en qué situación estemos. Una vez que empezamos a agregar otro valor, todo cambia. ¿Por qué? Porque su punto o su eje de rotación ya cambió. Y, si, y lo podemos hacer, por ejemplo, con Y. Entonces hay un punto donde, por ejemplo, si lo dejamos a 90 grados, nuestra X ahora pareciera como si hubiera estado rotando en Z desde siempre y no en X. Y nuestra Z, su rotación en X es lo que estaba haciendo
Lo que tendría que haber sido nuestra rotación en Z. Nuestra rotación en Z es lo que hacía nuestra rotación en X. ¿Qué era esto? Entonces, el Gima lock son estas superposiciones de una rotación con la otra. Y es donde hay que tener cuidado, tanto como riggers como animadores. Sobre todo los animadores son los que lidian más con esto día a día. Pero como riggers tenemos que tener esto en cuenta, de que para que ellos eviten este tipo de cosas lo más posible, es que se modifique un eje nada más, o bueno, que se modifiquen la menor cantidad de ejes posibles por movimiento. Es imposible que no muevan los tres en algún punto. Siempre lo van a terminar haciendo, es normal. Pero mientras menos lo tengan que hacer, es más fácil para ellos. Porque si quieren solamente subir los hombros, pero para subir los hombros adecuadamente ya se vuelve una situación de tres ejes, pues incluso en las situaciones más sencillas ya se vuelve en extremo complicado para ellos. Entonces, bueno, yo recomendaría más o menos esta posición para el brazo. Aquí está modificado esto obviamente tiene que ir un poquito más hacia abajo. Aquí ya me preocupa cómo se ve, pero pues es que está rarito. Voy a pasar a objeto porque si no me confunde mucho y me es más difícil manejarlo. Entonces yo recomendaría más o menos que siga esta línea, esta dirección, lo cual esto te va a permitir tener un IK lo suficientemente inclinado para que funcione bien y lo suficientemente recto para que con un solo eje funcione bien. Ujú. Aquí ya ahí va. Obviamente ya una vez que lo modifiquen hay que ajustar topología. Y de la mano hasta eso de de frente se ve bien y de perfil se ve bien. Entonces no es tanto problema eso. Me preocupa que es demasiado corto tu... Bueno, siento que es muy corto el pulgar. En Y general, la mano como que no me gustó mucho cómo quedó. Este, la topología está peculiar, puede ser mejor. sí, Eh, pero de las manos es algo muy curioso porque siempre se me complican bien machín. sí, son difíciles porque es de lo que menos haces y tiene mucho detalle. Ujú, Mm, De esta manera, así, simple y sencillamente, a ojo de buen cubero te diría, te va a costar un chingo de trabajo poder hacer pivotes aquí. ujú, Porque no sabes dónde está cada falange. ujú, Así de simple y sencillo. Entonces, yo recomiendo cuando estén haciendo manos, que obviamente que estén modelando las manos, no importa si en un inicio lo haces enorme y ya después lo modificas o haces lo que quieras. Porque a fin de cuentas, pues todo esto se puede escalar, se puede reajustar. Pero lo que yo recomiendo es eh, tenerlo con poca geometría. Empieza con esto, ujú, ajusta el tamaño con esto. Ya una vez que tengas eso, ya lo modificas y añades lo necesario. Primero, primer punto necesario, estas dos divisiones puedes hacerle un bevel con una fracción pequeña. Esto para que tu rigger y tu animador entiendan que este es el punto de pivote para las falanges. ujú.
Ya de aquí, obviamente ya para animación y todo lo demás, para detalles y lo que quieras, ya puedes ir añadiendo. Pero no importa cuánto añadas, como estos es mucho más corto, siempre vas a identificar dónde está el pivote. Ujú. Yo recomiendo que traten de hacer eso. Eso les puede facilitar un poco más la existencia a la hora de los dedos. Em, en cuanto a topología, eh, puedes buscar como referencia. A ver si te voy a tocar perfecto. Agent hippie, hippie drum. Esto. No es perfecta esta topología, pero es buena. Puedes tomar, te digo, puedes tomar como referencia lo que viene en este personaje, que es gratuito. Es bastante decente, pero si no, topology. Puedes buscar otras referencias y de ahí decidir cuál te conviene más dependiendo a lo que necesites. Por ejemplo, hay muchos meshes que ya vienen con esto predefinido, ya vienen hechos y funcionan bastante bien, son algo genérico, puede estar mejor, pero funcionan y eso es lo importante. Puedes tratar de hacer esto de pintarte la mano, que te puede ayudar a decir, ok, pues creo que me funciona más este loop acá, tomarlo como referencia. Y for animation, vamos a buscar a ver si hay algo diferente. No. Este es esta es buena, esta topología, esta sí la he trabajado, bueno, he trabajado con ella un par de veces, funciona bien. A mí particularmente hay una que me gusta mucho, pero que no encuentro aquí. Entonces voy a tener que dibujarla como encima de otro. Voy a tomar tu mano como referencia. Que para esta parte o esta sección lo que hace... bravo. Lo que hace es conectar en anillos. Y obviamente ya de aquí del centro ya divide y reduce. A mí particularmente me gusta mucho esa para el tema de la palma. Tampoco es la ideal, porque ya cuando quieres hacer otras deformaciones un poco más específicas, por ejemplo, que quieras añadir un tendón o una tensión muscular, no te va a servir. Necesitas otro tipo de topología. Pero digo, eso eh, varía un poco, depende un poco de todas esas cosas, de qué prefieras, cómo lo prefieras. Cuida mucho la forma, o sea, bueno, para el modelador, creo que si tú lo estás modelando, Sí. yo te diría, cuida mucho la forma. Eh, Se pierde la intención de ser una mano a veces. Vamos a display, soften harden. Entonces, si te fijas, aquí de repente se hunde demasiado. Toma como referencia tu mano. Esta parte, por lo general, es como una almohadilla. Toda esta Ujú. sección. Entonces, aquí rara vez se hunde. Aquí abajo, bueno, esta parte del medio, sí suele haber un hundimiento. Pero tampoco es como que esté tan marcado. Entonces, es un hueco que se crea, y de hecho esto se crea más no porque tengamos un hueco, sino a la hora de nosotros curvear nuestra mano, es donde se crea ese hueco. Tú estira tu mano, la pones sobre una superficie plana, vas a sentir
si acaso que en esta sección no cabe todo, pero eso está pensado, o bueno, no es que esté pensado, pero es parte de nuestra evolución, porque antes agarrábamos frutas como parte de los simios que somos, y ese pequeño hueco nos permitía tener una fruta redonda, que la mayoría de las frutas son redondas, sin ninguna complicación o sin ninguna incomodidad, pero la puedes trabajar como algo más recto, y ese hueco puede ser únicamente un detalle extra que puedes agregar después. Entonces, digo, considerando eso, el pulgar no me convence que esté de forma, digamos, eh, en reposo, que esté de esta manera. Primero, por cómo se tuerce la topología. Segundo, porque ya está posado. O sea, parece que tiene una pose. No está en una pose de descanso. Tú trata de ver tu mano, o sea, deja tu brazo colgando sobre, no sé, un sillón, una silla, una barra. Deja que cuelgue y que tu mano caiga simplemente de forma natural. No hagas nada. Vas a ver y te vas a dar cuenta de cómo el, el pulgar va a tomar una dirección más o menos en este sentido. Va a llevar esta dirección. Sí va a tener cierta inclinación diferente a lo que serían los otros cuatro dedos. Eso sí, es normal. Pero uno no está hacia el otro lado por completo. Lo que pasa más o menos, visto ya más o menos desde aquí, para que se pueda identificar un poco mejor, es el dedo va a venir más o menos en esta dirección. Va a estar viendo hacia acá y la topología viene en este sentido. Eso es un dedo pulgar en reposo. Si tú tratas de llegar a esta forma, tú ya tienes que meter fuerza en tu pulgar para que baje a ese punto. Y trata de sostener tu pulgar ahí el mayor tiempo posible. Al principio no lo sientes, pero después de 5 minutos vas a darte cuenta que sí estás haciendo fuerza para que quede ahí. Entonces yo te recomendaría que no lo poses, que trates de dejarlo en una situación de reposo para que realmente funcione un poquito más fluido. Igual tus dedos, trata de no curvearlos. Esos a lo mejor sí, en reposo esos sí quedan curvos, pero para animación te recomiendo que los dejes rectos. Funciona bien también si los curveas, pero como quieres que el animador tome de una pose y de ahí empiece a crear las suyas, te recomiendo que aquí los dejes rectos para estos cuatro de aquí. Ujú. Y trata de que el pulgar igual, ¿no? Quede más o menos recto, pero en una dirección de reposo. Y eso sí no se los enseñé porque yo no les di modelado. Porque ese tipo de cosas sí las explico cuando daba modelado. Sí las expliqué bastante. Acá, por ejemplo, esta parte del cuello me preocupa un poco cómo queda. Yo sé que a lo mejor lo resolviste de esta manera por mil y un razones. Trata de que el esternocleidomastoideo Ujú. llegue a este punto. Como más o menos hasta la clavícula, ¿no? Sí, Ujú. es justo donde A donde queda. tiene que ir. Sí, está bien bonito ese nombre. Hasta parece trabalenguas.
este músculo es el que nos permite rotar la cabeza. Sin que se nos caiga, claro. Entonces, ese músculo llega hasta la clavícula. Y es el que agarra desde la zona trasera de la oreja y baja hasta esta parte. Si lo pudiéramos ver en movimiento, cuando lo rotas hacia izquierda o derecha, vas a ver que este músculo va a quedar prácticamente recto. En el lado contrario, ¿no? Y en el lado que va, se va a estirar hasta el punto máximo de que va a quedar casi a la altura de la nuca. O sea, a- casi a la zona de tu espina. Puedes intentar hacer la prueba, tocar esta parte de tu del cuello cuello. y ver cómo cuando lo haces se va a empezar a, a marcar. Y de hecho, aquí te Está más ancho de lo recomendaría. que esperaba. ¿Ah? Está más ancho de lo que esperaba. Sí, Creí que era nomás como un tubito, pero no. no tanto. Depende, obviamente, un poquito de la fisonomía, pero eh, no está tan delgado. Fíjate. O sea, sí tiene un rango bastante amplio. Obviamente ya hay otros músculos también aquí abajo y detrás, ¿no? Ujú. Pero sí es un rango bastante considerable. Quizás a lo mejor yo exageré y no llega tan lejos, pero, eh, pero sí tampoco es como un tubito. O sea, sí es un rango bastante amplio, que es el que nos permite que no se nos rompa la cabeza cuando giramos, ¿no? Y de hecho es el que nos limita y no podamos hacer 360 grados como un búho. Bueno, 180, porque el búho no puede 80, ¿no? 360. Ajá. Sí, o sea, Va a eso es estar lo que nos limita. interesante la anatomía del búho para que se pueda hacer hasta atrás. Sí, de hecho sí. Pero según yo, es que es esto. No tiene. O sea, todos sus músculos como que los. Solo mantienen la cabeza como recta, pero esto rota. Pero no sé. O sea, digo, yo nunca he estudiado a un búho directamente, pero sí está como interesante. Estaría bueno investigar propiamente cómo es. Pero no sé ni siquiera por dónde empezar a buscar. Mira, al parecer sí es 360. No, son 270 grados. Ah, su máquina. Eso Sí. es un chingo. Pues mira, aquí explican cómo. Digo, no lo voy a leer ahorita, pero explican cómo. Perfecto. Bueno, yo te recomendaría, bueno, en este sentido, te recomendaría que trates de seguir esa anatomía si es que lo vas a poner. Si no lo vas a poner, digo, no importa si queda recto, pero te diría a lo mejor entonces cuida un poquito más la cantidad de polígonos que salen. Si vas a poner el esternocleidomastoideo, que se marque bien. Si no se va a poner, porque digo, esto es como muy toon y también se vale, entonces no hagas estas diagonales. Mejor que todo caiga recto. Ujú. Y que ahí se vayan anidando uno con cada uno. Si dices, ah, es que me está sobrando uno, busca ya sea cómo conectarlo a otra parte, ya sea de lado a lado, que se cree un loop, o ya sea que se pueda borrar, o que se conecte en la parte de abajo.
no sé. Pero si no lo vas a marcar, entonces te conviene mejor hacerlo recto. ¿Por qué? Porque esto a la hora de hacer skinning, si no se va a marcar propiamente en el personaje, te va solamente te va a consumir tiempo a la hora de hacerlo. Entonces, o cae recto o se marca el esternocleidomastoideo, pero trata de no quedar aquí. Este es un punto intermedio que rara vez funciona y que no es aconsejable en muchos casos. Puedes intentarlo, yo no te lo aconsejo. Sí, para darle una revisada a este asunto. De ahí, digo, yo sé que a lo mejor estás pensando o hiciste tu modelo pensando que va a usarse el Turbo Smooth. Está bien, no pasa nada. Solo te recomiendo que ocupes el Mesh Display Soft and Harden para que pase esto, ¿no? Si quieres que se vea totalmente recto, está bien que lo tengas como Harden Edge, como lo tienes ahorita. Está bien. Si te sirve ahorita como guía. Pero antes de que hagas ya skin final, acuérdate de dejarlo como Soft and Harden para que no te cree historial extra. Digo, yo sé que simplemente se puede editar, delete by type, non-deformer, y no te va a eliminar ningún deformador. Pero yo recomiendo que eso se haga antes de skin final. Ujú. Porque a veces puede traer como complicaciones que para qué quieres. Como ahorita, que ya me lo puso de otro color, que perdió la conexión ahí con el shader. Y pues nada, no sé qué más. So, el brazo sí, sí ha sido todo un desafío esa cosa. Sí, pero es más que nada por la pose. Ujú, O sea, yo sé que a lo mejor te costó trabajo como configurar para que quedara bien y que más o menos funcionara, pero es tu pose. Cuando ujú, te empieza a costar trabajo algo, sobre todo algo que ya has hecho más de una vez, eh, tienes que considerar otra ruta o cambio mayor en pasos previos. También como consejo, no se lleguen a aferrar a una idea ujú, solo porque ya la avanzaron. Así de, no, es que ya estuve como 8 horas, yo creo que sí lo puedo hacer funcionar, sí lo puedo hacer funcionar, sí lo puedo hacer funcionar. No. Se llega a un punto en donde dicen, ok, puedo tratar de hacer que esto funcione, inténtalo una, dos veces. Si ves que sigues tomándote tiempo y tiempo y tiempo, trata de buscar una mejor solución. Porque ujú, significa que estás llegando a un punto sin retorno o sin salida, que te va a seguir dando problemas. Y trata de pensar como animador. O sea, pregúntale a los amigos, compañeros animadores o incluso en grupos de animación qué cosas son las que consideran más importantes, por ejemplo, en un rig, en un brazo. O sea, para el animador, ¿qué es lo primordial? ¿Que funcione bien el IK o el FK? ¿En qué casos? ¿Por qué? Que tenga o no match entre IK y FK. Sí, no, ¿por qué? O sea, trata de acercarte a ellos, porque al final de cuentas ellos son los que ocupan los rigs y pues nada, o sea, al final son ellos los que son el cliente, son nuestro cliente. Importa un cacahuate lo que quieran después los otros. Para nosotros lo primordial es considerar al animador. Y te digo, esto de que con una simple rotación en un eje puedan subir el brazo y que quede recto, es de lo mejor. Y considera esto de un solo eje para que la deformación funcione, siempre es lo mejor.
Por eso es horrible. Y por favor, si alguien ve esto, no ocupen Freeze Transformations para los controles. Yo sé que hay muchos tutoriales que te dicen, ocupa Freeze Transformation. No lo hagas. Es horrible para todo el mundo. Tanto para el animador como para ti como rigger, que después ya tengas que ver las matrices. Es horrible tener eso. Y en Maya siempre tienes la opción de mundo, que eso es lo que tendrías con el Freeze Transformations. Te conviene más una rotación local. Por favor. Mejor usa Sí, de grupos hecho, offset. Ajá. los Freeze Transformations han estado, aparecen en casi todos los tutoriales que se encuentran en internet. Sí, y Es es algo que se ha notado horrible. mucho. Y sobre todo, y si te fijas, pasa mucho más en los que están en español. Mm. Si te Fíjate que pones a casi buscar. los que he Ajá. visto son casi en inglés todos, entonces no, Sí, casi no busco en español. Ajá. sí, la mayoría, existen muchos tutoriales que están en internet y la mayoría de los que están son en inglés. Pero, digo, cuando yo estaba dando clases ahí en la UNIAT, estuve buscando material en español y en inglés, porque hay alumnos que todavía no manejan el inglés. Ujú, Sobre todo en Guadalajara y San Luis Potosí, hay muchísimos que no saben inglés. ujú, Entonces, pues trataba de buscar en ambos idiomas. Y me di cuenta de que hay más tutoriales en inglés donde ocupan grupos offset o joints offset o otra forma que mantenga la rotación local que en español. En español casi todos manejan eso. Creo que uno de los mejores, y no estoy tan seguro de que lo hace o no lo hace, porque ahorita ya no lo recuerdo, son tutoriales Camus. A lo que yo recuerdo, maneja grupos offset. En algún punto los empieza a poner. Al principio no, pero creo que en algún punto los empieza a poner y explica por qué. Entonces digo, ok, eso está bien. Al principio dice que, no, que para que no se compliquen la vida, y lo entiendo. Entonces en algún punto lo empieza a explicar y digo, ok, va, está chido. Pero, o sea, son muy pocos en español que realmente hacen llegar ese tipo de información. eh, que sí es como complicadito porque pues somos muchos los hispanohablantes, somos más que los angloparlantes, entonces tendríamos que tener más material en español.